Pablo, buen día. Bienvenido, gracias por tu tiempo. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Muy bien, buen comienzo de semana. Sí, me agarran yendo para Ceibal, que funciona la directiva del Ceibal hoy. Bien, pero aprovechamos el tiempo del trayecto hasta allí y vamos hablando sobre algunos aspectos que tienen que ver con el cargo que estás ocupando. Por allí una de las noticias de los últimos días que llamó un poco la atención es el anuncio de que detectaron más de 5.000 niños y adolescentes que no iban a clases. ¿En base a qué tipo de trabajo se llegó a detectar esta situación? A ver, todos los años se hace una revisión a mitad de año de que niñas, niños y adolescentes en edad de la educación obligatoria no están inscritos en el sistema educativo. Para eso se revisan todas las bases de la ANEP, pero también la de los privados, y así llegamos a un conjunto de 5.200 gurises que no registraban inscripción en este año. Esto está asociado al pago de asignaciones familiares. El año pasado se había hecho el mismo procedimiento, habían dado unos 6.000 cédulas sin estar en el sistema educativo y se suspendió la asignación, se les envió un mensaje y volvieron 50 estudiantes a inscribirse. A iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social y en conjunto con el INAU, el Ministerio de Educación y Cultura, el INISA y los equipos de ANEP, lo que nos dimos fue el mes de julio para ir a contactar a esos estudiantes y a esas familias para que se inscribieran en alguna propuesta educativa. En ese trabajo se está, en estos días se está terminando. Ahora extendimos hasta mañana martes la búsqueda de estos gurises con situaciones muy particulares y muy diferentes, desde gurises que viven en frontera y por lo tanto están cursando del otro lado, hasta efectivamente un conjunto de adolescentes y jóvenes que está vinculado al mercado de trabajo, están haciendo alguna changa y por lo tanto no están en las instituciones educativas. Esto nos plantea un conjunto de problemas sobre cuáles son las políticas públicas, digamos, porque esos gurises tienen que estudiar. Entonces, o resolvemos los ingresos que consigue ese estudiante con algún trabajo informal, o formulamos alguna propuesta que les permita trabajar y estudiar. Es parte, digamos, del análisis que se va a hacer después de que se termine el operativo de revincular. Esto es muy importante porque el Estado está dando una señal muy clara de que nos importa que se asista a clases, que se aprenda y que se cumpla con la educación obligatoria. En tu relato me dijiste, quiero saber si lo entendí bien, que ya el año pasado se habían detectado 6.000 niños y jóvenes que no iban a clase y que de los 6.000 son 50, ¿entendí bien? No. 50 fueron que retornaron, digamos, el año pasado. Nosotros con esa información no nos resignamos a que esos gurises nos... Claro, o sea, claro. En Uruguay se pierde una vaca y se entera todo el mundo, no se nos puede perder un solo gurí. Seguro, sí. Bien. Y en este relato que hacías de la actual situación, ¿qué plazos ahora hay para, de alguna forma, hacer el relevamiento y a su vez también a partir de ese momento empezar a buscarle la solución casi que caso por caso? Nos dimos plazo hasta mañana de julio. Trabajaron equipos de todas esas instituciones en contactar, y además se hizo un formulario donde todos los equipos utilizan el mismo formulario. Esto tiene que ver con tener información para poder formular políticas, es decir, porque allí hay situaciones muy variadas que tenemos que intentar comprender para poder efectivamente garantizar el derecho a la educación. Me parece que esto es parte, digamos, de los desafíos que tiene el país en términos de recomponer la posibilidad de los gurises de estudiar, ¿no? Hay un conjunto de cosas que estaban afectando la posibilidad de estudiar.
recordemos que esta administración inicia planteando el tema de la asistencia por los problemas que tenemos de asistencia, y en ese caso son niños, niñas y adolescentes que están inscritos en el sistema educativo, pero que faltan mucho. Se está trabajando en esos temas, se está colocando apoyos económicos, en ese sentido estuvo el bono de vuelta de vacaciones, pero además se está trabajando en la ampliación de las becas para educación media para el año que viene, un conjunto de cosas que intentan acompañar a la posibilidad de ejercer el derecho a la educación. Lo mismo sucede con las propuestas que tienen que ver con la extensión del tiempo pedagógico, algo que tiene mucho acuerdo en la sociedad, tiene mucho acuerdo en el sistema político, que requiere más inversión, pero además que lo que va a ofrecer son más tiempos de cuidado para que las familias puedan trabajar, más tiempo a los gurises para aprender y para aprender otras cosas, pero además, como es extensión del tiempo, también ofrece alimentación. Entonces, creo que hay un conjunto de cosas que en educación, el presidente dice hay 3 o 4 cosas en las que todos estamos de acuerdo, y es atrás de esas cosas con las cuales estamos trabajando. Y en estos casos que se detectan a mitad de año, en el caso que estos alumnos vuelvan a clase, ¿cómo de alguna forma se recupera ese tiempo ya perdido? Bueno, hay un conjunto de educación media que inician ahora en este segundo semestre. Hay propuestas semestralizadas tanto en UTU como en secundaria, como en los CECAP que dependen del MEC. Es decir, hay lugares para recibir a los estudiantes. En las escuelas, hace muchos años, a quien llega, ya sea porque o no se inscribió, o se mudó de barrio, o llegó del exterior como un migrante, al otro día está en la escuela, y lo que hace la escuela es ver de qué manera acompaña eso que no se cursó, ya sea con maestras comunitarias, maestras de apoyo, con tutorías. Lo importante es estar en el centro educativo. Esto tiene que ver con la posibilidad de aprender, pero además estar en el centro educativo estira o garantiza otros derechos. Cuando uno va al centro educativo tiene que tener el carnet del niño, de la niña o del adolescente, por lo tanto en el liceo, en la UTU, en la escuela van a pedir eso, por lo tanto va a acceder a la salud. Lo mismo sucede con la matriz de protección social, es decir, asistir a la educación protege a nuestras infancias de otras cosas que no son necesariamente la educación, así que en ese esfuerzo estamos, en un esfuerzo conjunto de varios organismos públicos, en esto de tenemos que lograr que el Estado vuelva a acompañar a los gurises y a la familia a estudiar. Pablo, ¿en estos casos hay situaciones en escuelas rurales, por ejemplo, también? En general hay muy poquitas situaciones en escuelas rurales. Tenemos, a ver, para grosso modo de esos 5.200, unos 3.500 son adolescentes mayores de 15, o sea, 15, 16 y 17. Coinciden con lugares donde sabemos que hay mucha vulnerabilidad, es decir, las situaciones de pobreza o de familias que no pueden acompañar, o que hacen que los policías tengan que salir a buscar algún trabajo para ayudar en la casa. Y después tenemos situaciones que están asociadas fundamentalmente a área metropolitana o la corona de grandes ciudades del interior. O sea, esto está hablando de que efectivamente nosotros estamos yendo a buscar gurises que necesitan ser buscados, que son los que tienen las vidas más complejas, y nos parece que invertir tiempo y recursos en eso es lo que tenemos que hacer. Pablo, cuando asumiste, dijiste, ya fracasamos todos en educación, ahora resolvamos juntos. ¿Este es un ejemplo de lo que te estabas refiriendo? Esto es un ejemplo porque nosotros tenemos todos los años este listado, que es más o menos, el año pasado fueron 1000 más, pero si no accionamos, digamos, seguimos desprotegiendo a sus gurises. Lo que sucede en educación en Uruguay es que Uruguay tiene un muy buen sistema educativo comparado con la región, pero tiene algunas dificultades que no ha logrado resolver, ¿no? La culminación de la media,
es decir, la cantidad de gurises que terminan la educación media superior y el ciclo básico todavía es un desafío. Y a pesar de que los gurises mayoritariamente están estudiando, ¿no? Porque cuando uno mira cuántos gurises de 16, 17 años están en el sistema educativo, 9 de cada 10 están en el sistema educativo. Si nos falta ese uno que hay que ir a buscar. Pero lo que nos sucede es que el régimen académico, las condiciones de vida, un conjunto de factores, no permite que los gurises terminen. Entonces, esto es un tema que hay que abordar y lo mismo nos sucede con otros desafíos donde el país está de acuerdo, pero si no coloca los recursos, no se logra, digamos, esa política que todos queremos. El ejemplo más concreto es tiempo completo. Tiempo completo es algo que todo el mundo está de acuerdo y es una demanda de la familia. Bueno, pero esto implica la inversión por estudiante, tanto en inicial, primaria o media básica, y es lo que estamos trabajando junto con el Ministerio de Economía de cara al presupuesto nacional que va a entrar a finales de agosto al Parlamento, para dotar de los recursos para poder tener más cantidad de propuestas con extensión del tiempo pedagógico. Pablo, agradecemos el tiempo que has destinado a esta conversación. Ha resultado muy interesante. Es el comienzo seguramente de un seguimiento que haremos en otras convocatorias para, por ejemplo, una vez que se apruebe el presupuesto, ya con los números arriba de la mesa, poder hablar de planes, de realidades, de proyectos y de una hoja de ruta para el resto de lo que significa este periodo de gobierno. Gracias por tu tiempo. Buena jornada. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo a la audiencia y un placer poder conversar.